problema gravísimo. Yo ya lo he dicho en varias oportunidades. El tema del narcotráfico es una situación gravísima. El tema del aumento de la delincuencia, el tema de jóvenes delincuentes violentos, estas situaciones de homicidios que hemos visto recientemente, etcétera. Todas esas situaciones nos ponen en jaque. El Estado de Derecho está puesto en jaque desde el punto de vista de esa criminalidad y el Estado de Derecho tiene herramientas para responder. Lo que tenemos es que sacar el máximo partido de esas herramientas justamente para que, respetando el debido proceso, respetando la presunción de inocencia, se consiga combatir el crimen y el delito de una manera efectiva. Eso es lo que todos queremos y tenemos que demostrar eficiencia en lograrlo. Que nos afectan a todos, porque ya no solamente se trata de temas que atentan contra la propiedad de las personas, sino directamente contra la vida. Aumenta la sensación de inseguridad, de angustia, y por supuesto es una situación extremadamente injusta, ¿no? De tener que cuidar la vida o correr riesgo de ella cuando se sale a la calle o se trata de llegar al trabajo, o las personas sencillamente repelen un asalto, ¿no? Es especialmente grave y especialmente conmovedor. Nosotros estamos muy preocupados por la situación de seguridad de Chile. Creemos que se está haciendo un trabajo intenso, pero quizá hay elementos que aún faltan. Y respecto de esto, como nosotros lo anunciamos cerca de un mes atrás, tuvimos una reunión tanto con el equipo del Ministerio de Justicia como con el equipo de Interior por esta materia, y nos han avisado que esta semana nos harían una propuesta participativa para que podamos hacer una mesa o algún tipo de reunión ya con más temas directamente a tratar en combinación con el Poder Judicial y estos dos ministerios, cosa que a nosotros nos parece muy positiva. Han ido quedando atrás los temas que eran prioridad desde el punto de vista electoral, y en este momento hay que retomar esa prioridad desde el punto de vista de la salud, del punto de vista de la seguridad. Así que esperamos tenerles muy pronto noticias en esta materia, porque es una situación muy grave, es una situación acuciante y que le preocupa especialmente al Poder Judicial. Yo no soy de la idea que hacer mesas de diálogo o comisiones o comités signifique dejar el asunto en veremos eternamente. O sea, esa frase, ¿no?, de hagamos un comité para que nada funcione, ¿no? Yo creo que no ese es el propósito, sino que por el contrario, buscar soluciones en que podamos dialogar desde la visión de cada uno de los órganos. El Poder Judicial, desgraciadamente, está al final de la línea y en consecuencia el Poder Judicial no puede ir, ¿no es cierto?, por cuenta suya, a hacer muchas cosas que dependen de otros órganos. También los otros órganos necesitan el apoyo, ¿no es cierto?, y el apalancamiento del punto de vista de los jueces. Entonces hay que establecer estas situaciones de diálogo. Nosotros como Poder Judicial siempre hemos tenido la mejor y mayor voluntad de participar y colaborar en todo proceso que sea tingente a los grandes intereses del país. Nosotros, desde ese punto de vista, lo que tenemos es la no incumbencia política, pero no somos indiferentes a los procesos que vienen y a los que han venido y a los que han sido, ¿no? Y siempre hemos ofrecido nuestra colaboración directa, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante conocer la experiencia de los distintos órganos. Una cosa es hacer modificaciones y otra poder acercarse a la realidad de los órganos, con todo lo compleja que es. El Poder Judicial tiene una realidad muy compleja en muchas materias. Entonces, de ese punto de vista, nosotros valoraríamos muchísimo que en el proceso que venga, cual este sea, nosotros podamos efectivamente participar y hacerlo a tiempo, es decir, poder pronunciarnos respecto de aquellas materias que a nosotros nos preocupan, entregar esos insumos y también poder, ¿no es cierto?, colaborar en aquellos avances o proyectos que se den, siempre con el respeto de decir, estas son facultades exclusivas del órgano que está encargado del proceso y nosotros lo que somos es colaboradores, como un poder del Estado que desde ese punto de vista tiene algo que decir, jamás interfiriendo, siempre ayudando. Desde luego que nosotros no nos corresponde pronunciarnos, ni nosotros hemos pedido tampoco participar dando opiniones respecto de materias que no son propias. Por darle un ejemplo, nosotros no vamos a ir a opinar qué pasa con el Banco Central, porque no le corresponde al Poder Judicial. El Poder Judicial lo que pide es participar y ser oído
y ser considerado en aquellas materias que netamente corresponden al Poder Judicial como órgano y a los distintos procedimientos que son parte de nuestra jurisdicción, como por ejemplo las acciones cautelares de derecho, que es un tema absolutamente fundamental. En lo que respecta a relaciones entre otros órganos y a la pertinencia o legalidad de sus actuaciones, nosotros no nos pronunciamos, salvo que esas situaciones se judicialicen. Y cuando se judicializan, los que se pronuncian son aquellos que conocen del caso. Así que desde ese punto de vista nosotros no tenemos nada que opinar, solamente vamos a tener algo que decir cuando sea el momento de pronunciarse respecto a los distintos candidatos a este cargo, que es una atribución de la Corte Suprema, pero entre tanto, cómo se subroga y en qué términos, en ausencia del fiscal o por el término de su mandato, no nos corresponde a nosotros pronunciar. Que es importante para todos los chilenos tener claro que las resoluciones judiciales son resoluciones susceptibles de vías recursivas. En otras palabras, de que aquello que se decide en una determinada instancia se pueda revisar por una instancia superior. Esto es parte además del debido proceso, de tal manera que la decisión no quede solamente en manos de un tribunal, salvo lo que son ya decisiones de pura tramitación, pero en general las que tienen una decisión que implica, ¿no es cierto?, directamente una decisión que va a ser más permanente o que puede afectar los derechos de las personas o que puede cuestionarse desde puntos de vista interpretativos, siempre tiene una vía recursiva al respecto. En el caso del señor Pradenas, que está condenado, como en el caso del señor Yaitul, respecto del cual hay abiertos procesos pendientes. En el caso de Pradenas, lo que se está discutiendo es la condena que ha recibido, y en el caso del señor Yaitul, cuál es el régimen en el que está. Él alega temas en relación con su detención y con su prisión preventiva, y en consecuencia todos esos temas son susceptibles de llevarse a las cortes, y en consecuencia no hay que temer a eso, sino al contrario, ¿no es cierto? Son las prerrogativas propias de un debido proceso, y esto no sale de la competencia de los tribunales, sino que solo asciende, y los tribunales son los que tienen que resolver en su mérito cada una de estas peticiones que los interesados hacen. Hay un sumario para cada uno, pero seguidos por distintas personas. En el caso del ministro Ulloa, está seguido por el presidente de la Corte, y en el caso del señor Urrutia está seguido por la fiscal de la Corte. Y en consecuencia son dos procedimientos distintos, aunque se parecen porque se está investigando lo mismo, y en consecuencia cada uno tiene sus tiempos. En el caso de las declaraciones del señor Urrutia, hay que distinguir, porque algunas declaraciones tienen que ver con temas netamente electorales, que son aquellos que la Corte estimó que eran materia de una investigación por presidencia política, y otro tema es lo que él dice respecto a lo que él le gustaría que fuera la justicia. Y en consecuencia, en lo que dice él que debía ser la justicia o no ser la justicia, está ejerciendo su libertad de expresión, y habrá personas que coinciden o no coinciden con él, porque él, no hay que olvidarse que es un juez, y de ese punto de vista, como juez, puede tener la opinión que él estime del caso sobre lo que es la justicia. Mientras él esté ejerciendo su libertad de expresión y no haya situaciones que tengan una expresa prohibición para nosotros como Poder Judicial, es un tema que solo compete a la opinión pública y a la valoración que se hace de esta persona y de sus opiniones. Nosotros, lo más importante es que como Poder Judicial hemos dicho en numerosas oportunidades que tiene que haber un Poder Judicial 2.0, y en consecuencia un Poder Judicial que en muchas materias avance. Ahora, como también lo he dicho, los temas refundacionales siempre tienen, ¿no es cierto?, el riesgo de desconocer lo que es la historia del Poder Judicial, lo que es su jurisprudencia y lo que es el avance que ha tenido en décadas y décadas de vida independiente de este país. Entonces, más que refundar, a mí me parece que lo más prudente es pensar en hacer las modificaciones que sea del caso. Y esa es una tarea, ¿no es cierto?, que nosotros, como ya les he contado, vamos a abordar dentro de las distintas instancias en que la Corte Suprema participa y planifica lo que es la realidad del Poder Judicial. Nosotros dijimos que pensábamos que el cambio de nombre lo habían hecho porque se abría este tema de los sistemas de justicia donde se introducía la justicia indígena, y que en consecuencia nosotros no le adjudicábamos una intencionalidad
a cambiarle el título de Poder Judicial, pero que sin embargo, si bien no había una intencionalidad, no era conveniente cambiar el título de Poder Judicial, porque daba mensajes equívocos en el sentido de que para muchos podía parecer que se estaba tratando de rebajar la importancia del Poder Judicial. Y no era esa la idea, porque un sistema democrático firme, ¿no es cierto? Una de sus grandes bases, ¿no es cierto? O uno de sus grandes elementos de fuerza es tener un Poder Judicial sólido, independiente, imparcial, no politizado, etc. Entonces, más que la intención, el mensaje no lo considerábamos afortunado, porque tenemos que pensar que las cosas son según se las trata, ¿no es cierto? Y si uno trata las cosas como servicio, parece que se las está disminuyendo en su categoría, aunque esa no sea la intención, porque me consta de hablar con convencionales en la época que no era esa la intención, pero finalmente así quedó, y eso obviamente se tradujo en una sensación incómoda. Nosotros no nos queremos detener en ese tema, sino que nos queremos detener más bien en la experiencia que el proceso significó para nosotros, en los temas del Poder Judicial que se tocaron, en la discusión que hubo, en los aportes que nosotros tratamos de hacer, que algunos fueron oídos y otros menos, ¿no? Y en definitiva, toda esa experiencia volcarla en el proceso que venga, en el sentido de decir, es importante el nombre del Poder Judicial, por ejemplo, y el presidente ha demostrado mucho respeto y cordialidad con el Poder Judicial, por lo cual nosotros, en cuanto al trato que el gobierno nos ha dado, tenemos una muy buena impresión tanto de las autoridades sectoriales como del presidente en el sentido de la actitud que han tenido con nosotros. Por lo cual creo, como le digo, que ese juego del nombre tuvo que ver con otras cosas, pero que es importante tenerlo a la vista, más que para decir, es que por esto se votó A o se votó B, para decir, a ver, tratemos, como digo, de ir a un poder judicial remozado, actualizado, pero considerando, ¿no es cierto?, y reconociendo que es un poder del Estado y que disminuir, ¿no es cierto?, o quitarle fortaleza al Poder Judicial no es una buena carta si queremos, ¿no es cierto?, un Estado social, un Estado en que se respeten los derechos, un Estado en que avancemos. El Poder Judicial es una base indispensable del punto de vista de un Estado sano que progrese y que vaya hacia adelante. Y eso es más bien el mensaje, Mario, y cuando ya venga el proceso, ¿no es cierto?, se determine el órgano, se determinen los actores, por supuesto que nosotros vamos a estar a disposición recogiendo lo que ha sido nuestra experiencia de tantas décadas, recogiendo la experiencia inmediata de lo que fue el trabajo de la convención y aportando, porque aquí hay que dejar de lado, ¿no es cierto?, cualquier tipo de resquemor y decir, Chile necesita, ¿no es cierto?, un proceso constitucional que sea finalmente exitoso. Y en eso todos tenemos que colaborar